Este sí se ve, no puedes acercar más así. Se ve muy lejos. Sí, 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 se ve, se ve, se ve. Eso sí, muy quititas las letras. Ahí, ahí ya más o menos se ve, sí. Bueno, ¿dónde comienza? Para ver un poco. Ahí está, profe, lo que teníamos que leer y después más abajo está lo que respondimos. Eh, ahí está bajando eso así. Respondimos todo eso Sí, y después empieza lo de los conflictos que estuvimos viendo. Que bueno, ahí empieza. vamos a, bueno, expliquen un poco ahí entonces, ya que vos estás leyendo. Bueno, y el problema dice, dos compañeros de trabajo, lo regular difieren en su enfoque y recomendaciones en referencia con los sistemas utilizados y los proyectos que se llevan a cabo en el departamento. Y pregunta si el conflicto es constructivo o destructivo. Y nosotras pensamos que es un conflicto constructivo porque si ellos llegan a un acuerdo o se analiza mejor lo que es el sistema, van a poder llegar a lo que es la cooperación. Entonces no se convierte en un conflicto destructivo, sino que más bien constructivo. Y luego en la Bueno, siguiente, sí, vamos a analizar primero eso primero. Eh, Hay que reconocer que muchas veces un conflicto es necesario o un problema es necesario. Porque si todo está bien, entre comillas, si todos están de acuerdo y si nadie objeta nada, hay que parar la oreja. O sea, evidentemente algo no está bien. Parece un contrasentido lo que les digo, pero esto es más o menos, para poner un ejemplo, lo que a veces sucede en una pareja. O sea que cuando la novia o el novio o la esposa o el esposo este, acepta todo lo que dice la otra persona, todo está bien, todo lo que dice está bien, no le objeta nada, no le pregunta por qué tiene esa opinión, todo acepta. Entonces, ahí hay que parar la oreja porque evidentemente algún problema hay. Lo mismo sucede en el caso de una empresa. Eh, Cuando dos o más personas o un grupo de personas, si no hay objeciones, si no hay diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, diferentes propuestas, entonces quiere decir de que algo está mal o no les interesa para nada, perdieron todo tipo de interés, no les importa, ni le va ni le viene, que sea lo que sea,
o alguna otra cuestión más grave. Siempre tiene que haber, y esto les tiene que servir a ustedes como ejemplo, siempre es importante que haya, entre comillas, discusiones, pero no discusiones de pelea, sino discusiones de debates. Es importante siempre debatir, es importante siempre intercambiar opiniones, sugerencias, hasta incluso llegar a un conflicto, pero no conflicto de pelea, sino un conflicto sano. Porque eso ayuda a que se entiendan entre los componentes de esa empresa, a que cada uno dé su opinión o su punto de vista, de manera a que todos también sepan y conozcan a esa persona, el carácter y la personalidad que tiene. Y también para muchas veces darle la razón cuando alguien acierta con lo que dice o cuando su opinión es mejor que el resto. Eso hace de que esa empresa sea más competitiva, tenga más presencia, se enriquezcan más en cuanto a carácter, personalidad y sobre todo para que se ganen más respeto. Porque si no, si todo está bien, aparentemente, entre paréntesis, entonces quiere decir que nadie va a hacer nada, ningún esfuerzo, porque todo está bien, supuestamente. ¿Para qué vamos a esforzarnos entonces? ¿Para qué vamos a tratar de superarnos si todo está bien? Y ese es el pensamiento de muchos empresarios, dueños de empresas, sobre todo cuando se trata de empresas familiares también, que dicen, no, todo está bien, todo está perfecto, vendemos muy bien nuestros productos. ¿Para qué vamos a esforzarnos? ¿Para qué vamos a producir más si todo nos va súper bien? Ya alcanza con lo que producimos y con lo que vendemos. Todo está de maravilla. Y puede ser, pero en ese momento, pero cuando se dé cuenta el día de mañana que está perdiendo clientela, que le están ganando su cupo en el mercado, que otros negocios le están superando en todo sentido, ahí van a empezar los problemas. Que aparentemente está todo bien. Y eso es parte del conformismo. Eso es parte de, como normalmente se suele decir, uno está en su zona de confort y no quiere salir de su zona de confort. O le tiene terror o temor a los cambios. A ese cambio, entre comillas, que es no es un cambio, sino es el tratar de mejorar, tratar de ser mejores. Y muchas veces ese conformismo es lo que le lleva a la ruina a las empresas. Esa monotonía es lo que muchas veces termina por llevar a su término a una pareja, a un matrimonio. Todo está bien, entre paréntesis, pero se volvió monótono, se volvió aburrido. Y nos estaban dando cuenta dentro de esa zona de confort, dentro de esa burbuja
en donde todo supuestamente está bien, ingresar la desmotivación. Y cuando uno se da cuenta ya es tarde. Ya terminó el amor, ya terminó la pasión, ya terminó la paciencia, ya terminó todo. Ya está buscando otras cosas. Entonces por eso es importante los conflictos y las fricciones, no llegando a un extremo, sino tiene que haber siempre debates, intercambios de opiniones, sugerencias, propuestas, innovación. No nos va bien acá en el departamento. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer lo otro? Suele suceder eso entre socios que son dueños de un negocio, de una empresa. Uno dice, no, tenemos que modernizarnos, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado, a las nuevas necesidades. Y el otro le dice, no, ¿para qué? Si estamos bien así. Seguimos teniendo la misma cantidad de clientes. Y no se da cuenta que en un abrir y cerrar de ojos se les pueden ir todos esos clientes. Entonces, por eso me parece muy bien que se vea un conflicto o un problema como algo positivo y que sea constructivo, porque siempre se tiene que aprender. Por eso es importante los conflictos, porque de los conflictos, de los problemas aprendemos. Y aprendemos a no cometer los mismos errores que estuvimos cometiendo durante mucho tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, no. El siguiente, ahí había otra pregunta, me parece. En el problema 1. Exactamente, es lo que estábamos hablando recién. El diálogo ante todas las cosas. Siempre hay que agotar el diálogo. El diálogo con las personas que están en conflictos, con las personas que tienen problemas o con grupos. Entre grupos y grupos también puede ser el problema. O un departamento y otro departamento, una gerencia con la otra gerencia. Puede haber rivalidades o puede haber diferentes tipos de problemas. Entonces, por eso es clave y es importante que la persona que haga de árbitro, entre comillas, sea una persona imparcial, sea la persona de más antigüedad, experiencia y conocimiento dentro de la empresa, sea la más justa, la más imparcial. Y ante todo, que trate de agotar siempre el diálogo. Y como siempre les digo, hay que llegar a zanjar ese problema, logrando que ambas partes
o todas las partes en conflictos salgan ganando y no que salgan perdiendo, o que solamente un grupo gane y el otro se sienta perdedor, o viceversa. Entonces, todos deben salir gananciosos. Y para eso es importante el diálogo, para eso es importante renunciar, saber renunciar a ciertas cosas para ganar posteriormente. Entonces hay que saber escuchar, hay que saber escuchar, hay que saber dialogar, hay que saber razonar. Mirar, porque siempre todos van a tener sus razones. Y es entendible y es comprendible. Siempre, por más aquel que sea el más problemático, va a tener su razón también. A lo mejor en menor grado, pero sí va a tener siempre algo de razón. Entonces es cuestión de saber escuchar y saber llegar a un nivel que sea equitativo y donde salgan ganando las personas que están en conflicto. Muy bien. ¿Qué sigue? El siguiente dice, profe, ¿qué estrategia usaría? ¿Evasión, gestión o resolución? Y utilizamos la estrategia de gestión. Muy bien. Me parece correcta esa respuesta porque cuando se utiliza la evasión, ahí se le puede estar o evadiendo a ambas partes, o evadiendo a una parte, o evadiendo a la otra parte, y eso va a ahondar más el problema. Si queremos buscar una solución rápida, probablemente vamos a perjudicarle a uno de los dos bandos. Entonces, la forma correcta es a través de una gestión. Y ahí es donde se va a ver la mano en este caso, del árbitro, de esa persona imparcial. Por eso es importante que sea la de más experiencia, la de más antigüedad y la de más conocimiento. Porque es clave llevar adelante una gestión eficaz y eficiente. ¿Qué viene después? Después viene el segundo problema que dice, ha discutido con un contratista, se rehúsa a tomar una acción que él dice no es un requerimiento del contrato. Y la primera pregunta es, ¿este es un conflicto constructivo o destructivo? Y nosotros pusimos, es destructivo, pero si se conversa puede ser un conflicto constructivo, pero más bien es destructivo, creemos. Bueno, existen veces en donde, por eso es clave y es muy importante que cuando se elabora un contrato del que fuese, debe estar bien detallado, punto por punto, porque si se coloca en forma general nomás o en forma global ciertas cosas, entonces ahí el contratista siempre puede decir, o la persona que está está realizando el trabajo, puede decir, no, eso no estaba en el contrato. Ahí habla de tal cosa nomás y eso no está en el contrato. Y a lo mejor puede tener razón,
¿Por qué? Y porque solamente en el contrato figura en forma general o en forma global nomás una cosa y no está detallado. Entonces por eso ustedes deben acostumbrarse también que el día de mañana, en el trabajo que sea, deben exigir ustedes que en ese contrato figuren todos los detalles en cuanto a las funciones y las responsabilidades que ustedes van a tener dentro de esa empresa. De hecho, hay empresas que sí tienen elaborados sus manuales, manuales de organización, manuales de procedimientos, manuales de función, manuales de cargos, de responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, a cada persona contratada ya se le entrega esos manuales y eso le sirve a esa persona como respaldo en el sentido de que según el cargo o la función que va a tener dentro de una empresa, entonces esa persona sabe de dónde hasta dónde es su responsabilidad, de dónde hasta dónde es el papel que debe cumplir, cuáles exactamente son sus funciones y sobre todo el grado de responsabilidad. Porque si no, el día de mañana ocurre algo y se le quiere culpar a esa persona, entonces ella puede mostrar, no señores, yo cumplí con mi trabajo, con mi responsabilidad, con mi función. Acá está. Y está escrito. Desde aquí hasta acá es mi responsabilidad, mi función y lo que yo tenía que hacer. Yo he cumplido en tiempo y forma. Eso que ustedes me están objetando ya corresponde a la otra persona. Y eso está por escrito y está firmado. Entonces ahí ustedes se lavan las manos y salen de ese problema. El problema le va a ir a la otra persona que sí tenía que haber hecho ese trabajo. Entonces, por eso son importantes los manuales. De esa misma forma, si es que, lógicamente que cuando se le contrata a una persona para que haga un trabajo, ya sea de albañilería o pintura o electricista o un mueblero o un herrero, no sé, lógicamente que no va a tener manuales, pero sí hay que detallar y hay que aclarar de dónde hasta dónde es su trabajo y su responsabilidad, qué tenía que hacer y hasta dónde tenía que hacer. Y eso tiene que figurar en el presupuesto. Y se le está pagando por ese trabajo. De manera que ese trabajador no puede decir, no, eso no incluía mi trabajo. Hasta acá nomás era. Eso ya no estaba adentro del presupuesto. Entonces, todo debe figurar dentro del presupuesto, por escrito y tiene que ser firmado. Entonces, yendo a la pregunta, es destructivo, pero si se conversa puede ser un conflicto constructivo. Bueno, si las cosas no están bien claras, entonces lógicamente que va a ser destructiva. Ahora, muchas veces también conversando, y ahí volvemos al todo, conversando se puede otra vez solucionar. Entonces, todo es cuestión de llegar a un acuerdo. Muy bien.
¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente sería, ¿qué estrategia utilizará? ¿Por qué? Nosotras pusimos que la estrategia que utilizaríamos sería la de resolución, pero que es la cooperativa, porque de esta forma se llegaría a un acuerdo en el que ambas partes pueden salir así beneficiadas. Sí, siempre hay que buscar la cooperación, o sea, que todas aquellas personas o grupos que se encuentran dentro de un conflicto también traten de cooperar con ese arbitraje, que cooperen entre ellos, cada uno tiene que también poner su cooperación y a nivel grupal, pero hay que buscar la vuelta para que todos salgan gananciosos. Y ahí entra la cooperación. Después, ¿qué sigue? Después ya viene el problema 3, que dice, cree que su jefe lo ha insultado y lo puso en mal ante los ojos de sus compañeros. Se encuentra furioso y dice, ¿este es un conflicto constructivo o destructivo? Y nosotros pusimos que es un conflicto destructivo. Bueno, es importante siempre que cuando se le va a llamar la atención a un personal, se lo haga en privado, no en público. Hay una frase que dice luego que el día en que se le llame la atención a alguien, se lo debe llamar en privado. Y el día en que se lo felicite a una persona, se tiene que hacerlo en público. O sea que al revés, ¿verdad? Tenemos que congratularles y felicitarles a las personas en público y llamarle la atención en privado. Entonces, si se le va a llamar la atención por una falta, por haber hecho un mal trabajo, por no cumplir con su función, por haber faltado varios días, por no llegar a un objetivo, o directamente por hacer mal su trabajo, entonces es importante convocarle y preguntarle si tiene algún problema, porque no sabemos, pues, qué problema puede estar teniendo esa persona. Puede estar teniendo un problema familiar, un problema económico, un problema de enfermedad, o no estar pasando directamente bien personalmente esa persona. Entonces, por eso no está rindiendo como debería rendir. Entonces, es importante por eso convocarle y de manera privada preguntarle qué problema tiene, si hay alguna forma en que se le pueda ayudar. Está necesitando de algo. Y a lo mejor muchas veces simplemente esa persona necesita que alguien le escuche. Y ahí ya está. A lo mejor eso nomás muchas veces puede ser la solución. Simplemente que alguien le escuche. Y de repente por ahí hasta que le pueda dar alguna sugerencia u opinión. Y a lo mejor eso ya basta. Hay veces que no, hay veces que necesita otro tipo de tratamientos, digamos, ¿verdad? Pero siempre es importante por eso escucharle a la persona y no llamarle la atención o retarle
delante de los compañeros, porque eso va a empeorar. Y eso es una forma de maltrato. Es una forma de maltrato, maltrato laboral. Entonces, ese sí es un tipo de llamada de atención destructiva. Porque en vez de ayudarle a esa persona, lo va a empeorar. Ahora, si se lo llama privadamente y diplomáticamente o con buena forma, utilizando buenas palabras, se le llama la atención, entonces podría ser incluso hasta algo positivo y constructivo. Después que viene, ¿Puedes bajar más así, por fin? Después pregunta cuál es la estrategia más efectiva y por qué. Nosotros recomendamos lo que es la evasión porque en ese momento ambas partes están nerviosas y pensamos que lo ideal sería dejar por ese instante que pase el tiempo hasta que ellos se encuentren más tranquilos y luego aplicar ya otro método para poder resolver el conflicto. sí, muchas veces cuando dos o más personas están muy nerviosas, no tienen la capacidad de raciocinio. O sea que en ese momento no están en condiciones para razonar, para pensar. Entonces es mejor nomás alejarse, entre paréntesis, hacer otras cosas o contar hasta 100, como se suele decir, ir a caminar, ir a darse una vuelta por ahí, hasta tranquilizarse y después, en todo caso, retomar la cuestión, ¿verdad? Pero siempre es importante por eso la presencia de un mediador, salvo, y acá por ejemplo ponemos el caso de una pareja cuando están discutiendo y de mala forma, es imposible que lleguen a un acuerdo en ese momento porque los nervios están a 1000 por hora. Entonces lo mejor es que alguien se retire nomás en ese momento, se vaya a dar una vuelta, una hora de caminata, que se vaya a descargar sus energías o sus nervios haciendo ejercicio o lo que sea. Y después, en todo caso, ya venir más livianito y retomar el tema en cuestión. Pero así en caliente es muy difícil muchas veces entrar en razón. Entonces es mejor elegir otro momento, otra hora, y a lo mejor ahí uno con la tranquilidad en que ya está, a lo mejor ya va a estar en condiciones de escuchar. Pero así en caliente nadie está queriendo escuchar. ¿Qué viene después? Y eso es todo, profe, lo que estaba en el archivo. Y arriba mismo, que a ver si es que llevan allá al principio mismo. Ahí. Ahí hablaba Ah, sobre... esto eran sugerencias nomás. Sí, Que es importante siempre practicar el pensamiento crítico. Eso es una cuestión de que muchas veces tenemos compañeros, tenemos personas que no se toman el tiempo para razonar. Y muy poca gente razona
o tiene un pensamiento crítico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué piensa esa persona? Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Razonar para poder tener una respuesta crítica, de manera a no responder cualquier cosa o desconocer algo. Entonces, por eso es muy importante leer, informarse, investigar, porque eso les va a ayudar a que sean personas pensantes. Y cuando uno es una persona pensante, tiene la capacidad de razonar y su razonamiento es crítico. Crítico en el sentido de que tiene esa habilidad de poder dar una opinión con criterio, no pensamiento crítico de criticar. Eso es lo que no hay que confundir. Porque cuando nos estamos refiriendo a una cuestión de pensamiento crítico, se refiere a que tenemos que tener un criterio, un buen criterio. O sea, ser objetivos, dar una respuesta pensada y no estar hablando por hablar nomás, o responder cualquier cosa por responder. Muy bien, después dice, estudie y comprenda los principios clave de las teorías psicológicas, sociológicas, de la comunicación y del conflicto. Acá entra todo el tema también de saber y conocer un poco nuestra idiosincrasia, nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra cultura. ¿Cómo es la sociedad nuestra? Y es ya una cuestión sociológica. Nadie puede venir a imponernos a nosotros o a prohibirnos ciertas costumbres o cosas como se hace en otros países. Porque eso corresponde a esa cultura, a esa tradición, a esa costumbre, no a la nuestra. Así tampoco nosotros podemos irnos a otros países y querer imponer nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra tradición. Entonces, es una cuestión sociológica. Después dice, conózcase a usted mismo. Es muy importante conocerse a uno mismo. ¿Cómo pretenderemos saber o conocer cómo es otra persona? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué personalidad? ¿Por qué actúa así? Si nosotros mismos no nos conocemos. Entonces es importante el saber y al aprender a conocerse uno mismo, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades. Y si tiene ciertas debilidades, tratar de minimizar y tratar de volverlas a fortalezas. Entonces, de ahí viene el conocerse a uno mismo. Muchas veces hablamos y decimos, no, ese grupo es así, o esa persona es así.
Y no es que ese grupo o esa persona sea así. El problema somos nosotros, no ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Nosotros había sido que somos el problema, que no encajamos en ese grupo. Y nosotros pensamos que ellos son el problema. O muchas veces decimos, no, todo el mundo luego opina así de tal, de fulano o de fulana. ¿Quién todo el mundo? Nosotros somos los que opinamos así. Uno mismo es. Entonces, no hay que meterle al resto en una misma idea o en una misma bolsa cuando somos nosotros los que opinamos y pensamos y creemos en una cosa. Pero tenemos la costumbre de hablar en plural. Todo el mundo luego dice esto. Todo el mundo luego opina tal cosa. Todo el mundo luego cree. No, es todo el mundo. Yo opino tal cosa. Yo creo tal cosa. Así tiene que ser. Después que viene, conocer los principios, estilos, temperamentos de negociación, cómo interactuar con cada uno de ellos. Comuníquese efectivamente, tome en cuenta la diferencia, las diferentes percepciones. Ay, apenas leo porque es demasiado chico esto. Empiece a trabajar en su pensamiento crítico y en el conocimiento de usted mismo mediante las siguientes dos preguntas. ¿Qué sé y cómo sé lo que sé? ¿Cómo sé que lo es que lo sé? Ajá. ¿Cómo sé que lo sé? Ahí está el tema, ¿eh? Es lo que estaba diciendo recién. No hablar por los demás, sino hablar por uno mismo. ¿Qué viene más abajo? Dice, toda interacción humana es una negociación. Este es el proceso de interactuar con un objetivo. Engloba la gestión y la resolución de los conflictos. Sí, acá se refiere a que nosotros los seres humanos constantemente tenemos que estar negociando. Nunca vamos a parar de negociar. Desde que éramos chiquititos, bebés, criaturas, hasta cuando seamos ya mayores. Constantemente vamos a estar negociando. Porque la vida es negociación. Todos los días tenemos que estar negociando. ¿Qué venía después de eso? A ver si subí un poco otra vez. Dice, no todo es negociable, no todo debería, sí. Hay ciertas cosas que no se pueden negociar. Como el otro día dijo una compañera, actitudes terroristas, por ejemplo. Entonces, hay cosas que no se pueden negociar. Los componentes de la negociación incluyen las personalidades involucradas, los intereses, los objetivos, las necesidades, los valores, las percepciones, el poder, los asuntos fundamentales, las alternativas, el contexto, lo que no sabemos de nosotros mismos y nuestros hábitos podría reducir nuestra efectividad e inhibir nuestro desarrollo. Y ahí de vuelta otra vez volvemos a conocernos a nosotros mismos. Tenemos que conocernos al 100%, sobre todo conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades,
nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestra aptitud, nuestro carácter, nuestra percepción, para después intentar negociar con otros. Y ahí viene la otra estrofa que dice: los pasos críticos para volverse más efectivo al negociar son conocerse a uno mismo. Muy bien. ¿Qué viene después abajo? Ahí habla otra vez del aspecto cultural, del contexto, o sea, la situación, el lugar, el espacio. Muy bien. Y después que viene más abajo, ahí donde dice el resumen grupal de la evaluación y el plan del enfoque. ¿Qué dice ahí abajo? Mi actitud hacia el conflicto es. Esto tenían que hacer en forma grupal. O sea, cómo ustedes como grupo, ¿cuál sería la actitud de ustedes hacia el conflicto? ¿Sería positiva o sería negativa? Entonces ahí ustedes marcaron como positiva, ¿verdad? Después dice: planeo trabajar para lograr una actitud más abierta y positiva hacia el conflicto. Entonces ustedes colocaron sí. La actitud hacia el conflicto de mi familia inmediata durante mi niñez era, entonces ahí colocaron mayormente positiva. La estrategia de conflicto más usada en mi familia inmediata durante mi niñez era, ¿qué pusieron ahí? El manejo. Después más abajo dice: regularmente utilizo el pensamiento sistémico al diagnosticar y analizar los conflictos. Pusieron sí. Planeo trabajar en la utilización de un enfoque sistémico al diagnosticar y analizar los conflictos. También colocaron que sí. Después que viene más abajo, ahí ya vienen, vienen los problemas. Muy bien. O sea que esto es lo que va a contener este segundo examen parcial. Ustedes ya tienen todo terminado, la parte teórica, escrita. Ahora lo que estaría faltando ahí es asociar todas esas respuestas que estuvieron dando con fotografías, con imágenes que visualmente describan o expresen en forma visual todas esas respuestas que ustedes estuvieron dando. Entonces, lo único que falta es ahí ya las imágenes para que esté bien completo el trabajo de ustedes. Y esto es una consecución de la primera etapa. O sea que simplemente tienen que añadir, adherir a lo que fue la primera etapa en el trabajo, vamos a decir. Ahora, para el examen en sí, solamente van a copiar y pegar esta partecita que es de esta segunda etapa. ¿Están entendiendo? Ya no hace falta que lo suban otra vez con lo que era la primera etapa. Solamente esto que corresponde a la segunda etapa es lo que deben copiar y pegar en el examen, pero para enviar el trabajo a mi correo, entonces pueden enviar en el mismo archivo nomás que fue la primera etapa y lo adhieren, o sea que sería
la continuación nomás de lo que ya hicieron en el primer parcial. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, la foto sería solamente en la parte donde respondimos las preguntas, ¿verdad? O sea, de los problemas, cuando estuvimos Sí, respondiendo eso. sí, porque el otro es como una autoevaluación grupal nomás. Hay como una autoevaluación que es del grupo y hay una tipo sugerencia. Y después vienen los problemas. Entonces, las fotografías serían nada más que para las preguntas de los tres problemas. Pero que expresen visualmente lo que ustedes están colocando ahí como respuesta. Dale, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna aclaración, alguna duda, pregunta? De nuestra parte, no, profe, no sé si de los demás. Bueno, quedamos así entonces, porque nadie más está conectado, entonces vamos a esperar únicamente ya el próximo viernes, si es que ya todos terminan